Prepárate para descubrir la Operación Carnaval. Artistas circenses al servicio de Stalin envenenaron a oficiales alemanes. ¿Cómo lo hicieron? Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina esto, el año es 1943, la Segunda Guerra Mundial está en su punto álgido, y en el corazón de la Europa ocupada, un grupo de artistas circenses soviéticos se mueve con sigilo. No están allí para entretener, aunque sus habilidades son impresionantes. Su misión es secreta, letal, y su nombre en clave, Operación Carnaval. ¿Qué tipo de espectáculo macabro se estaba preparando tras la cortina de humo del entretenimiento? La Operación Carnaval es un misterio envuelto en sombras. Documentos desclasificados, apenas unas pocas páginas, mencionan el envenenamiento de oficiales alemanes de alto rango. Pero los detalles son escasos, las piezas del rompecabezas se encuentran dispersas y la información a menudo contradictoria. ¿Quiénes eran estos artistas? ¿Cómo lograron infiltrarse en las filas alemanas? ¿Qué tipo de veneno utilizaron? Durante años, la historia se ha mantenido en silencio, relegada a los archivos secretos. Algunos hablan de un complot sofisticado, otros de una operación improvisada. Las historias son tan variadas como las fuentes, cada una aportando una pieza fragmentada de la verdad. Pero lo que queda claro es que Operación Carnaval fue una misión peligrosa, donde la línea entre el arte y la muerte se desvaneció en una danza mortal. Para entender la misión de estos artistas, tienes que imaginarte el contexto. Es 1943, la Gran Guerra Patria, como la llamaban los soviéticos, estaba en su punto más sangriento. La invasión alemana había sido un golpe devastador, pero el Ejército Rojo, tras una serie de derrotas iniciales, estaba empezando a contraatacar. Stalin, el líder implacable, exigía victorias, y para él, la guerra era una lucha por la supervivencia misma del régimen. La propaganda soviética pintaba un cuadro de heroísmo y sacrificio, pero la realidad era brutal. Millones de soviéticos habían muerto, y la guerra había devastado el país. Stalin necesitaba mantener la moral alta, tanto en el frente como en la retaguardia, y estaba dispuesto a cualquier cosa para lograrlo. La presión era inmensa. La necesidad de espías y operativos eficientes era crucial para garantizar el éxito de la guerra. En este clima de guerra total, cada acción, cada individuo, tenía un significado estratégico. No había lugar para la casualidad. La información era poder, y la desinformación, una herramienta tan letal como cualquier arma. Piensa en la importancia de mantener la moral alta en el bando aliado. La situación en el frente era desesperada para los alemanes en algunos sectores, y cualquier ventaja, por pequeña que fuera, podía ser crucial. Imagina al NKVD, la temible policía secreta soviética. Tú, en 1943, eres un oficial alemán, aparentemente seguro en tu puesto. Pero no lo estás. El NKVD operaba con una eficiencia escalofriante, infiltrando sus agentes en todos los niveles de la sociedad, desde los círculos más altos hasta los más humildes. Sus métodos eran brutales, sin escrúpulos. La traición, la tortura, y la eliminación silenciosa eran herramientas cotidianas. Piensa en la red de informantes, algunos voluntarios, otros reclutados bajo amenaza. El NKVD utilizaba la desinformación, la propaganda, y la manipulación psicológica para desestabilizar al enemigo desde adentro. No solo se centraban en la información militar, sino también en la moral, las relaciones internas, y cualquier grieta que pudiera explotar para debilitar la resistencia alemana. Era una guerra de sombras, donde la verdad era una mercancía escurridiza. Y cuando la información era crucial, el NKVD no dudaba en recurrir a métodos más directos. El asesinato, envenenamiento o la eliminación física de objetivos clave eran acciones comunes. Recuerda, esta era una guerra total, y para el NKVD, todos los medios eran válidos para asegurar la victoria soviética. En ese contexto de brutalidad y secreto, la Operación Carnaval cobró un significado particular. Piensa en un circo, tú, en plena guerra. Payasos, acróbatas, música, un mundo de fantasía, ¿verdad? Pero detrás de las risas y las luces, se ocultaba algo mucho más oscuro. Para el NKVD, el circo era la tapadera perfecta. Un grupo de artistas, aparentemente inocentes, se movían entre oficiales alemanes, con total libertad, sin levantar sospechas. Eran los agentes secretos más improbables, y también, los más letales.
Imagina a esos artistas, tú, con sus maletas llenas de veneno, no de maquillaje. Cada función, cada truco, una oportunidad para acercarse a sus objetivos. Un trago envenenado, una caricia con guantes impregnados de toxinas, la muerte disfrazada de espectáculo. El circo, un escenario donde la vida y la muerte bailaban al ritmo de una siniestra orquesta. Eran especialistas en envenenamiento, tú, expertos en el arte de matar sin dejar rastro. Sus habilidades eran tan impresionantes como las acrobacias que realizaban en el escenario. Mientras el público aplaudía, ellos cumplían con su misión, eliminando silenciosamente a oficiales clave del ejército alemán. La operación era arriesgada, pero la recompensa, un golpe devastador para la maquinaria bélica enemiga. Imagina al NKVD, necesitando reclutar a los mejores. No buscaban solo payasos o acróbatas cualquiera, necesitaban individuos con habilidades ocultas, perfiles que pudieran pasar desapercibidos. Hablamos de personas con experiencia en el espionaje, en la infiltración, en el manejo de información delicada, pero con un talento artístico que les permitirá camuflarse en un circo. Eran buscados aquellos que pudieran manipular objetos, distraer la atención, y sobre todo, mantener una máscara impecable. El reclutamiento era secreto, silencioso. Se buscaba en los márgenes, en las escuelas de circo, en los teatros ambulantes, incluso en las cárceles. Se les ofrecía una oportunidad, una salida a la desesperación, una forma de usar sus talentos para algo más grande, más importante, aunque con un alto precio. La promesa de una vida mejor, una nueva identidad, venía acompañada de una lealtad inquebrantable al régimen. Tú te preguntarás, ¿cómo se aseguraban de su lealtad? Simple, la amenaza era constante. Sus familias, sus amigos, sus vidas previas, eran usadas como palanca. La deserción significaba la muerte para ellos y para sus seres queridos. Era una apuesta arriesgada, pero para el NKVD, el riesgo valía la pena. Cada artista reclutado era una pieza clave en un plan mucho más grande, una pieza en el juego mortal de la Operación Carnaval. Pero, ¿qué tipo de entrenamiento recibían? Olvídate de las clases de malabarismo tradicionales. Para ti, la formación era brutal. Imagina meses de riguroso entrenamiento físico, superando límites que creías imposibles. Aprendiste a manejar armas de forma silenciosa y eficaz, a desmantelar explosivos con precisión milimétrica, y a moverse como una sombra en la oscuridad. No solo eras un artista, eras un agente secreto. El sigilo era tu segunda naturaleza. Te enseñaron a manipular información, a pasar desapercibido entre multitudes, a leer el lenguaje corporal y detectar mentiras. Aprendiste a crear y usar venenos, a administrarlos de forma imperceptible, sin dejar rastro. Tu cuerpo se convirtió en tu arma más poderosa, cada músculo entrenado para la máxima eficiencia. Las lecciones de química, toxicología y medicina se volvieron tan importantes como el perfeccionamiento de tu rutina de trapecio. Debías entender la composición de los venenos, sus efectos y antídotos. Aprendiste a fabricar armas biológicas, a manipular sustancias letales con precisión quirúrgica. Tu actuación en el escenario era solo una fachada, una cortina de humo para una operación mucho más peligrosa. Pero la cosa se ponía aún más peligrosa. Tú, infiltrado entre los oficiales alemanes, tenías que jugar con fuego. Cada palabra, cada gesto, era una apuesta. Una mala jugada, y la máscara caía, exponiéndote a la brutalidad de la Gestapo. Tu entrenamiento te había preparado para la tensión, pero la presión era inmensa. La confianza era esencial, y la duda, tu peor enemiga. Imagínate, tú, fingiendo lealtad, mientras te rodeaban sospechas. Tenías que mantener la compostura, incluso cuando el peligro te rozaba. Un error, una vacilación, podía sellar tu destino. Tu misión era extraer información vital, pero la línea entre el éxito y el fracaso era tan fina como una hoja de afeitar. Cada contacto, una prueba de nervios. Tu doble juego era una danza mortal. ¿Tenías que ganarte la confianza de los nazis? Al mismo tiempo que proporcionabas información crucial a la resistencia. Un paso en falso, y la red de espías se desmoronaría. La tensión era constante, un peso invisible que te acompañaba en cada momento. Dormías con un ojo abierto, siempre alerta, esperando lo inesperado. Tu misión requería discreción absoluta.
Olvídate de explosiones o tiroteos, aquí, las armas eran silenciosas, mortales, invisibles. El veneno se convertía en tu aliado más letal. Habías recibido entrenamiento en el manejo de toxinas, desde el discreto ricino hasta el letal cianuro, sustancias capaces de acabar con una vida sin dejar rastro evidente. Debías ser ingenioso, rápido y preciso, un error podía significar tu propia muerte. Aprendiste a camuflar el veneno en comida o bebida, utilizando técnicas sutiles y casi imperceptibles. Un toque en una copa de vino, una pizca en la sopa, una sutil modificación en una pieza de fruta. Cada acción debía ser calculada, minuciosamente planificada para evitar sospechas. La precisión era vital, pues un exceso podía delatarte, y una dosis insuficiente, fallar en tu cometido. El conocimiento de los antídotos era tan importante como el manejo del veneno. Debías estar preparado para cualquier eventualidad, para contrarrestar cualquier intento de descubrir tu juego. La información era tu escudo, tu protección ante la posibilidad de que tus acciones fueran descubiertas. Dominar el arte del envenenamiento no era solo sobre la aplicación, sino sobre la estrategia y el control. Tu entrenamiento te había preparado para esto. No eran soldados rasos, no. Tus objetivos eran oficiales alemanes de alto rango, generales, coroneles, incluso algún miembro de la inteligencia nazi. Personajes clave en la maquinaria de guerra, individuos que movían hilos desde la sombra, inaccesibles para la mayoría. Debías acercarte a ellos con la discreción de un fantasma, infiltrarte en sus círculos, ganarte su confianza, antes de que el veneno hiciera su trabajo. Cada uno era un mundo aparte. Un general engreído y arrogante, acostumbrado a la adulación y al poder absoluto. Un coronel meticuloso y calculador, siempre alerta, con una red de informantes a su alrededor. Debías estudiar sus hábitos, sus debilidades, sus rutinas. Un error, un solo desliz, podría costarte la vida, o peor aún, el fracaso de la misión. La presión era inmensa. Sabías que cada uno de esos hombres representaba una amenaza real, un obstáculo para el éxito de la operación. Pero también sabías que su eliminación era crucial. Eran piezas clave en un engranaje complejo, y su desaparición podría desestabilizar al ejército alemán en un momento crítico de la guerra. Tu misión era silenciosa, brutalmente eficaz, y dependía de tu capacidad para infiltrarte en sus vidas, ganar su confianza y, finalmente, administrar la dosis letal. Berlín. La ciudad objetivo. Te encuentras en las sombras, la humedad del aire nocturno se pega a tu piel. El olor a metal y miedo es denso, palpable. Cada paso que das es medido, cada respiración controlada. Aquí, en el corazón del Reich, la tensión es una entidad física. Sabes que los ojos de la Gestapo te buscan, que la muerte acecha en cada esquina oscura. Pero tú eres un fantasma, un susurro en la noche, un agente de la Operación Carnaval. Tus objetivos se mueven en los círculos más poderosos. Palacios imponentes, hoteles de lujo, incluso el mismísimo corazón del poder nazi. Debes ser sigiloso, paciente. Un error, un solo movimiento en falso, y todo se derrumba. La información que llevas es vital, un veneno letal que puede cambiar el curso de la guerra. Recuerda tu entrenamiento, recuerda tu misión. El frío te cala hasta los huesos, pero no te distraes. Estás cerca. Puedes sentirlo. El aire mismo vibra con la tensión. La ciudad duerme, pero el peligro está despierto, alerta. Tú eres la oscuridad que se mueve entre las sombras, la sombra que se acerca a la luz. La Operación Carnaval está a punto de comenzar su parte más peligrosa. Tu primera misión es discreta, observar la rutina de los oficiales alemanes que frecuentan el café de la ópera. Debes memorizar sus rostros, sus horarios, sus hábitos. Te mueves como una sombra, entre la multitud, un simple espectador más. El frío te cala hasta los huesos, pero tu concentración es inquebrantable. Cada detalle cuenta. Un descuido podría significar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Recuerda, la información es tu mejor arma. La siguiente tarea te lleva a las afueras de la ciudad. Debes infiltrarte en un almacén de suministros militares, buscando información sobre los movimientos de tropas y la ubicación de los cuarteles. La oscuridad es tu aliada, pero el riesgo de ser descubierto es latente. Cada paso debe ser calculado, cada ruido debe ser analizado.
Tu corazón late con fuerza en tu pecho, pero tu mente permanece lúcida. La adrenalina te mantiene alerta. Tu tercera misión te lleva a un encuentro clandestino. Un contacto te espera en un callejón oscuro, cerca de la estación de tren. El intercambio es rápido y preciso, recibes los planos del edificio donde se alojan los oficiales, un documento crucial para el éxito de la Operación Carnaval. La tensión es palpable, la desconfianza acecha. Pero confías en tu instinto y en la información que has recopilado hasta ahora. Ya estás más cerca del objetivo. Tras semanas observando, identificaste al objetivo perfecto, un oficial de alto rango con una debilidad por el licor barato y las mujeres. Tu primer contacto fue casual, una simple caída, accidental, cerca de su mesa en el café. Te diste un golpe en la cabeza, fingiendo un desmayo. Él, caballeroso aunque desconfiado, te ayudó a levantarte, ofreciéndote un trago de su bebida. Esa fue tu entrada. En las siguientes semanas, te acercaste al con cautela. Conversaciones casuales, pequeños favores, gestos de amabilidad. Aprendiste sus gustos, sus miedos, sus secretos. Le ayudaste a recuperar un reloj perdido, un gesto aparentemente insignificante que sembró una semilla de confianza. Él comenzó a verte como alguien de confianza, una amiga inesperada en un mundo hostil. La clave era la paciencia. No se trataba de una conquista rápida, sino de una lenta construcción de la confianza. Cada encuentro, cada conversación, era una pieza más del rompecabezas. Tu objetivo era convertirlo en un aliado involuntario, alguien que, sin saberlo, facilitaría el éxito de la Operación Carnaval. Te convertiste en su confidente, su amiga, su debilidad. La caída fue perfecta, una excusa para entablar conversación. Ahora, el verdadero trabajo comenzaba. Tenías que ser discreto, metódico. En tu pequeño maletín, llevabas lo esencial, una diminuta botella de cianuro, cuidadosamente etiquetada con un código secreto, y una aguja hipodérmica tan fina como un cabello. Debías asegurarte de que el veneno se administrara sin dejar rastro, una tarea que requería precisión quirúrgica. El plan era simple, pero su ejecución exigía la máxima concentración. Durante días, estudiaste sus hábitos. Observaste cuándo bebía, dónde se alojaba, quiénes eran sus acompañantes. Necesitabas el momento preciso, un instante de vulnerabilidad que te permitiera actuar sin ser detectado. Cada detalle contaba, la temperatura ambiente, la cantidad de veneno a administrar, la presión correcta para la inyección. Cualquier error podría arruinar todo tu trabajo, y las consecuencias serían fatales. La noche de la operación, revisaste tu equipo una vez más. La aguja, el veneno, la jeringa, todo estaba en su lugar. Tu corazón latía con fuerza, pero tu mente permanecía fría, calculadora. Era un juego de ajedrez mortal, donde cada movimiento debía ser preciso y deliberado. Un solo error podría significar la diferencia entre el éxito y el fracaso, entre la vida y la muerte. Tenías que estar seguro de que esta vez, no fallarías. Tu mano, temblorosa pero firme, desliza la diminuta botella hacia el bolsillo interior de la chaqueta del oficial alemán. La conversación fluye, una farsa cuidadosamente orquestada. Hablas de la guerra, del clima, de cualquier cosa que te permita mantener la distancia adecuada mientras la adrenalina recorre tus venas. El momento es ahora, la oportunidad única que habías estado esperando durante meses. Un instante de descuido, y lo tendrás. Con un movimiento casi imperceptible, abres el pequeño frasco. El aroma es sutil, apenas perceptible, pero tú lo reconoces. Es el veneno, el mismo que practicaste inocular en ratas durante semanas. Un par de gotas bastan. Las deslizas sobre el borde de la copa de vino del oficial, disimulando el gesto con una falsa sonrisa. Observa cómo el líquido se mezcla con el vino, casi invisible a simple vista. Tu corazón late con fuerza. El oficial, ajeno a tu letal juego, toma un sorbo del vino. Observas cada movimiento suyo, esperando la reacción. Los segundos se convierten en una eternidad. La tensión es palpable. Todo el peso del plan descansa sobre tus hombros. Has jugado tu carta, ahora solo queda esperar, contemplando la consecuencia inevitable de tus acciones. El destino de ese hombre y quizás, el curso de la guerra, se encuentran ahora en tus manos. La conversación terminó,
y te alejaste con la discreción de un fantasma. Pero la semilla de la duda ya estaba sembrada. Los oficiales alemanes, inicialmente despreocupados, comenzaron a sentir un malestar creciente. Un ligero dolor de cabeza, una náusea sutil, nada alarmante al principio, pero suficiente para despertar su inquietud. La eficiente maquinaria de guerra alemana, acostumbrada a la precisión y al control, empezó a tambalearse ante la incertidumbre de sus propios cuerpos. El desconcierto se apoderó de ellos. ¿Qué estaba pasando? Las sospechas, inicialmente vagas, comenzaron a tomar forma. Habían compartido una copa, una cena. La memoria te reconstruía, recordando cada detalle, cada gesto, cada palabra. Las investigaciones empezaron de forma discreta, casi imperceptible, bajo la superficie de la implacable máquina de guerra. Pero la verdad, como una mancha de aceite, se extendía silenciosamente. Los médicos militares, inicialmente confundidos por los síntomas inusuales y la rapidez con la que se propagaban, se vieron obligados a admitir la posibilidad de un envenenamiento. La búsqueda de respuestas se intensificó. Cada interacción, cada encuentro, cada vaso compartido se convirtió en un interrogante. La eficiencia alemana, tan letal en el campo de batalla, se enfrentaba ahora a un enemigo invisible, silencioso y mortal, que se ocultaba en la misma camaradería. El malestar entre los oficiales alemanes no pasó desapercibido. Tú, observando desde la distancia, viste cómo las sospechas se extendían como una mancha de aceite. Los médicos militares, inicialmente confundidos por los síntomas, comenzaron a investigar, buscando un patrón, una conexión entre las víctimas. Las autopsias revelaron algo extraño, algo que no encajaba con las enfermedades comunes de la época. Un misterio se cernía sobre el cuartel. La investigación se intensificó. Tú, a través de tus contactos, recibiste informes confidenciales. Se hablaba de un veneno potente, rápido y casi indetectable. Los primeros informes apuntaban a una posible intoxicación alimentaria, pero las discrepancias en los síntomas y la velocidad de la muerte descartaban esa hipótesis. La sospecha comenzó a dirigirse hacia algo más siniestro, algo más planeado. Los interrogatorios a los cocineros y al personal de servicio no arrojaron resultados concluyentes. Las dudas se centraban en la posibilidad de un sabotaje interno, pero la falta de pruebas concretas dificultaba el avance de la investigación. Tú, sin embargo, tenías una corazonada, algo mucho más grande estaba en juego. Una operación encubierta, un plan maestro con un objetivo mucho más amplio que el simple envenenamiento de unos pocos oficiales. Recuerda que las sospechas se centraban en una extraña enfermedad que afectaba a los oficiales de alto rango. Primero fue el general von Hess, un hombre conocido por su fortaleza física, quien empezó a sentir fuertes dolores abdominales y vómitos persistentes. Sus síntomas progresaron rápidamente, la debilidad se apoderó de él y la confusión mental se hizo evidente. Los médicos militares, inicialmente desconcertados, no lograban diagnosticar la causa de su rápido deterioro. Luego, le tocó el turno al coronel Smith, un oficial conocido por su impecable salud. Él experimentó síntomas similares, náuseas, fuertes dolores de cabeza, y una debilidad progresiva que lo postró en la cama. La rapidez con la que se deterioraba su salud era alarmante, y la incapacidad de los médicos para encontrar una explicación lógica aumentaba la tensión y la paranoia. Estos dos casos, tan similares y tan rápidos, no fueron aislados. Otros oficiales de menor rango comenzaron a presentar síntomas similares, aunque en etapas más leves, creando una ola de miedo y especulación entre las tropas. La eficiencia del veneno, su rápida acción y la ineficacia de la medicina militar de la época, apuntaban a una operación de sabotaje extremadamente sofisticada. Recuerda que el general von Hess fue el primero. Su muerte, inicialmente atribuida a una extraña enfermedad, despertó sospechas. La autopsia, realizada con la mayor discreción, reveló poco. Los tejidos mostraban una degeneración celular inusual, pero no se encontró ninguna toxina conocida. Tú, como espectador, te preguntarás, ¿qué pasó entonces? La búsqueda de respuestas se intensificó. Los análisis de sangre de las víctimas, incluyendo el general von Hess, arrojaron resultados extraños. Había indicios de un potente veneno, pero su composición era desconocida. Los químicos militares trabajaron sin descanso, pero el veneno parecía desafiar todas sus técnicas.
Tú, como investigador, te encontrarás con la misma frustración. La identificación del veneno era crucial. Se revisaron los informes de inteligencia. ¿Había algún contacto común entre las víctimas? ¿Algún alimento o bebida sospechosa? Cada detalle, por insignificante que pareciera, era revisado minuciosamente. Tú comprenderás la presión sobre los investigadores. El tiempo apremiaba, la amenaza era real. La búsqueda de pruebas se extendía más allá de los laboratorios. Cada interacción social de las víctimas fue escrutada. Los sirvientes, los cocineros, incluso los mensajeros, fueron interrogados exhaustivamente. Tú te darás cuenta de que la investigación se convierte en una carrera contrarreloj. La verdad estaba ahí, escondida entre las sombras de la guerra. ¿Pero qué pasaba en Moscú? Tú te preguntarás por qué no hay registros públicos, ni un solo documento que mencione estos extraños sucesos. El silencio de Stalin era ensordecedor, un muro impenetrable que ocultaba una verdad incómoda. ¿Una operación encubierta? La posibilidad cobra fuerza al considerar el secretismo que rodeaba a los artistas circenses, reclutados por la NKVD, la temible policía secreta soviética. Imagina, un grupo de artistas, aparentemente inocuos, con acceso privilegiado a oficiales alemanes de alto rango. ¿Un plan maestro para debilitar al enemigo desde dentro? El veneno, administrado con precisión quirúrgica, podría ser la explicación. Pero la falta de pruebas oficiales y la férrea censura soviética hacen que todo sea especulación, un misterio envuelto en sombras. La ausencia de información oficial es, en sí misma, una prueba. Stalin, maestro del control y la manipulación, sabía cómo silenciar cualquier rumor o investigación que pudiera poner en riesgo su estrategia. ¿Era este silencio una confesión implícita? ¿O una cortina de humo para proteger una operación de una complejidad inimaginable? La verdad, tú lo sabes, se esconde en las grietas de la historia. Pero el silencio de Stalin no pudo ocultar todo para siempre. La Operación Carnaval, aunque exitosa en su objetivo inmediato, tuvo consecuencias inesperadas. La muerte de esos oficiales alemanes, aunque parecía un golpe maestro, sembró la desconfianza entre los propios soviéticos. Algunos comenzaron a sospechar de la existencia de enemigos internos, lo que intensificó la paranoia de Stalin y sus purgas. La operación, además, despertó recelos en el seno del ejército alemán. La inesperada muerte de oficiales clave, sin una explicación aparente, generó confusión y alimentó teorías conspirativas. Esto, a su vez, llevó a un incremento en la vigilancia y la seguridad, dificultando las futuras operaciones de inteligencia soviética. A largo plazo, la Operación Carnaval, aunque un éxito táctico a corto plazo, se convirtió en un ejemplo de los peligros de la extrema secretividad y la paranoia. La falta de transparencia y la posterior represión interna dentro del Kremlin, debido a las sospechas generadas, debilitaron a la URSS a largo plazo, creando un ambiente de miedo y desconfianza que afectó la eficacia del sistema. Pues bien, la Operación Carnaval, aunque logró eliminar a varios oficiales alemanes clave, no estuvo exenta de problemas. Para empezar, la logística fue una pesadilla. Coordinar a los artistas circenses, con sus habilidades tan particulares, en medio de la guerra, fue un desafío monumental. Recuerda que muchos de ellos eran rusos, con sus propios miedos y preocupaciones en medio del conflicto. Además, la operación dejó cabos sueltos. Aunque eliminaron a los oficiales, la investigación posterior por parte de la Alemania nazi dejó entrever una conspiración, aunque nunca llegaron a descubrir la verdadera identidad de los responsables. Esa incertidumbre, esa sombra de duda, fue un éxito a medias para Stalin. ¿Te imaginas la tensión? Y por último, pero no menos importante, la Operación Carnaval tuvo un coste humano. Aunque los artistas circenses fueron seleccionados por sus habilidades letales, algunos perdieron la vida durante la misión. El silencio de Stalin cubrió también estas bajas, añadiendo otra capa de misterio a esta operación tan compleja. Piensa en el precio que se pagó por el éxito aparente. Pero, ¿qué impacto real tuvo la Operación Carnaval en el curso de la Segunda Guerra Mundial? Tú mismo te lo preguntarás. A simple vista, eliminar a varios oficiales clave parece un golpe significativo, ¿verdad? Pero la verdad es más compleja. La operación, aunque exitosa en su objetivo inmediato, no logró alterar significativamente el curso general de la guerra.
El Tercer Reich tenía una estructura de poder profunda, y la pérdida de esos oficiales, aunque dolorosa, no paralizó su maquinaria bélica. Recuerda que hablamos de una operación de sabotaje, no de una invasión a gran escala. El efecto fue más bien un golpe localizado, un retraso en ciertas operaciones, quizás una reorganización interna. Pero la guerra seguía su curso implacable. La máquina de propaganda nazi, eficiente como siempre, minimizó el impacto, presentando las muertes como accidentes o enfermedades. La información sobre la verdadera causa se mantuvo en secreto, al menos por un tiempo. En resumen, la Operación Carnaval fue un éxito táctico, pero un fracaso estratégico. Si bien logró su objetivo de eliminar oficiales alemanes, su impacto en el panorama general de la guerra fue limitado. No cambió el resultado final, aunque sí nos muestra la audacia y la capacidad de la inteligencia soviética para infiltrarse en el corazón del enemigo. La historia, como siempre, es más compleja de lo que parece a primera vista. Pero, ¿quiénes eran estos artistas aparentemente inocentes? No eran simples payasos o trapecistas. Se trataba de un grupo altamente entrenado, una unidad de operaciones especiales soviética disfrazada. Imagina, caras pintadas, trajes brillantes, pero bajo esa fachada se ocultaba una letal precisión en el manejo de venenos. Eran expertos en química, sigilosos y letales. Su entrenamiento era tan riguroso como el de cualquier agente secreto. Sus identidades reales eran cuidadosamente protegidas, incluso dentro del propio círculo soviético. Muchos de ellos llevaban nombres falsos, historias de vida inventadas para mantener su verdadera misión en secreto. Piensa en la audacia de infiltrarse en el corazón del enemigo, disfrazados como simples artistas, mientras llevaban a cabo una operación tan peligrosa. ¿Te imaginas la presión que debieron sentir? La mayoría eran reclutas del KGB, seleccionados por sus habilidades, su destreza y su capacidad para mantener la compostura bajo presión extrema. Habían pasado años sometidos a un entrenamiento implacable, dominando el arte del engaño y la manipulación, además de la administración de toxinas. Eran agentes secretos que usaban el circo como su mejor cobertura, un disfraz casi perfecto. Imagina esto, tú eres uno de esos artistas, después de una operación exitosa, con las manos manchadas, literalmente, de la muerte de oficiales nazis. La adrenalina baja, pero el peligro no. Tienes que borrar cada huella, cada rastro que pueda llevar de vuelta a ti y a tu equipo. No hay tiempo para el arrepentimiento, solo la fría eficiencia de la eliminación de pruebas. Los documentos, los pasaportes falsos, todo lo que pudiera incriminarlos tenía que desaparecer. Piensa en el meticuloso proceso: quemar papeles en una chimenea, diluir sustancias tóxicas en los desagües, destruir cualquier objeto que pudiera contener rastros de ADN o huellas dactilares. La precisión era fundamental para la supervivencia. Pero la eliminación de pruebas no era solo física. También implicaba la manipulación de testigos, la creación de coartadas, la dispersión de la información para confundir a los investigadores alemanes. Era una red intrincada de mentiras y desinformación cuidadosamente construida para proteger a la unidad. Cada miembro jugaba un papel crucial en este complejo juego de engaños. Tienes que imaginarte, después de todo el polvo se asentó, la tensión. El silencio era ensordecedor, un silencio que gritaba peligro. ¿Qué pasó con esos artistas? ¿Se desvanecieron en la historia, sin dejar rastro? La respuesta, amigo, es un complejo entramado de secretos y misterios que incluso hoy día siguen alimentando las teorías conspirativas. Muchos de los involucrados murieron, sin revelar jamás sus secretos. Algunos, simplemente, desaparecieron. Otros, vivieron con el peso de la operación sobre sus hombros, guardando un silencio que se llevó a la tumba. La información oficial, escasa y confusa, deja más preguntas que respuestas. El enigma persiste: ¿cuántas víctimas hubo realmente? ¿Qué métodos utilizaron exactamente? ¿Llegaron a existir otros grupos similares, operando en la sombra? La Operación Carnaval, a pesar de su éxito, dejó un legado de sombras, un legado de preguntas sin respuesta, un legado que continúa intrigando a historiadores y amantes de los misterios hasta el día de hoy. ¿Piensa en ello? Pues bien, después del silencio, llegó la incertidumbre. Para ti, imaginar el destino de estos artistas es como seguir un hilo invisible a través de la historia. Algunos, dicen, lograron desaparecer en la multitud, cambiando de identidad y borrando cualquier rastro de su pasado.
Otros, quizás, encontraron refugio en países neutrales, donde la guerra era un eco lejano, un mal recuerdo que solo ellos conocían. Piensa en la carga que llevaban sobre sus hombros. El peso de un secreto mortal, la culpa de una misión que borró vidas. ¿Lograron encontrar la paz? ¿O la sombra de la Operación Carnaval los persiguió hasta el final de sus días? Es probable que muchos vivieran con el miedo constante de ser descubiertos, una existencia de sigilo y precaución. Quizás algunos encontraron consuelo en el anonimato, construyendo nuevas vidas lejos del horror que habían presenciado. Pero, ¿a qué precio? Imaginar la dificultad de dejar atrás ese pasado, de vivir con la conciencia de lo que habían hecho, te hace reflexionar sobre la complejidad de la naturaleza humana y las secuelas de la guerra. Pero la historia no termina ahí, ¿verdad? La Guerra Fría se cierne, un nuevo escenario para el misterio. Imagina, estos artistas, con sus habilidades ocultas, de repente, piezas clave en un tablero geopolítico mucho más grande. Sus conocimientos de química, sus contactos, ¿se convirtieron en activos valiosos para alguna agencia de inteligencia? Piensa en las posibilidades, ¿fueron reclutados? O tal vez, ellos mismos, buscando una nueva identidad, ¿se ofrecieron a los servicios secretos de alguna potencia? El silencio de la posguerra oculta sus caminos, pero la Guerra Fría les ofrece un nuevo telón de fondo, una nueva historia sigilosa. ¿En qué bando jugaron? ¿Tú qué crees? La paranoia de la Guerra Fría, la constante amenaza de la traición, el mundo dividido en dos bloques. ¿Se convirtieron en espías? ¿Doble agentes? O quizás, víctimas de las circunstancias, manipulados por fuerzas que nunca comprendieron completamente. Sus historias se pierden en las sombras, como un enigma que solo ahora empezamos a descifrar. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? La Operación Carnaval, como muchos eventos históricos, está envuelta en una capa de misterio. Algunos la consideran una leyenda, una historia inventada para alimentar las teorías conspirativas de la Guerra Fría. Otros, sin embargo, la ven como una pieza clave en la compleja red de espionaje de la época. Una operación clandestina que involucraba a artistas con habilidades únicas, capaces de infiltrarse en los círculos de poder alemanes. La realidad, probablemente, se encuentra en algún punto intermedio. Es cierto que la documentación sobre la Operación Carnaval es escasa y fragmentaria. Muchos archivos permanecen clasificados, y la información disponible a menudo está plagada de contradicciones y especulaciones. Esto alimenta las dudas, las teorías conspirativas y la fascinación por este episodio tan peculiar de la historia. Piensa en ello, artistas circenses, entrenados en el arte del engaño y la distracción, convertidos en agentes secretos. Su habilidad para manipular la atención, para moverse con gracia y discreción, les convertía en el arma perfecta en una guerra llena de sombras y secretos. ¿Fue una operación real? ¿O un mito tejido con hilos de verdad y ficción? La respuesta, querido espectador, continúa siendo un enigma. Pero, ¿sabías que el envenenamiento ha sido un arma recurrente a lo largo de la historia? Mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, reyes y generales recurrían a venenos para eliminar a sus enemigos. Desde el cianuro, rápido y letal, hasta toxinas más lentas y silenciosas, la historia está llena de ejemplos de intrigas y asesinatos envenenados. En la época de la Operación Carnaval, este conocimiento oscuro era una herramienta terriblemente efectiva. Imagina la sofisticación que se requería. No se trataba solo de elegir el veneno adecuado, sino también de administrarlo sin dejar rastro. Debían entender la toxicología, la farmacología, la química. Un conocimiento especializado que en manos equivocadas podía ser devastador. Los agentes involucrados en la Operación Carnaval, si fueron reales, tenían que ser expertos en este arte letal. Piensa en la precisión y el sigilo necesarios para ejecutar una operación así. Durante la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de armas químicas y biológicas era una realidad aterradora. Aunque no se usaron a gran escala, el envenenamiento individual, o selectivo, era una opción viable y sigilosa. La dificultad de detección de algunos venenos, combinada con la falta de tecnología avanzada para identificarlos en ese momento, convertía el envenenamiento en un arma temible y, por desgracia, eficaz. ¿Te imaginas el pánico y la incertidumbre que podía generar una muerte aparentemente natural, pero en realidad orquestada? Pero la historia da un giro inesperado. Imagina un circo, no uno cualquiera,
sino una fachada para una red de espías soviéticos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Stalin usó la apariencia inocente de un circo itinerante para infiltrar agentes en territorio enemigo. Piensa en acróbatas expertos en sigilo, payasos con información vital escondida bajo sus ropas coloridas, y magos que con sus trucos de distracción ocultaban reuniones clandestinas. Estos artistas, aparentemente dedicados a la diversión, eran en realidad parte de una operación de inteligencia sofisticada. Sus actuaciones eran una cobertura perfecta para recopilar información, establecer contactos y, en algunos casos, realizar sabotajes. Recuerda que la movilidad de un circo les permitía acceder a lugares donde otros espías no podían llegar, pasando desapercibidos entre la multitud. La Operación Carnaval, como se le conoció, fue un ejemplo brillante de cómo la apariencia engañosa puede ocultar una realidad peligrosa. Estos artistas no solo realizaban sus acrobacias, sino que también actuaban como mensajeros, pasando información crucial entre diferentes células de espías. Era una red compleja, donde cada miembro jugaba un papel vital, y donde la confianza era un elemento crucial para el éxito de la operación. Así que ahí lo tienes, la Operación Carnaval. Una red de espías soviéticos disfrazados de artistas circenses, infiltrándose en el corazón del enemigo. Piensa en la audacia, la planificación meticulosa que requirió. Fue una operación arriesgada, con vidas en juego, y el éxito dependió de la discreción absoluta. ¿Te imaginas el peso de esa responsabilidad sobre los hombros de cada uno de ellos? Pero la historia va más allá de la simple intriga. Nos muestra la cara oculta de la guerra de sombras, las operaciones clandestinas que se llevaban a cabo lejos de los campos de batalla. La Operación Carnaval nos recuerda que la guerra no se libra solo con armas, sino también con inteligencia, con astucia, con la capacidad de engañar al enemigo. En retrospectiva, la Operación Carnaval nos deja una lección sobre la importancia de la información, la capacidad de manipulación y el valor de la apariencia engañosa. La historia de estos artistas circenses, agentes secretos enmascarados, nos recuerda que la realidad puede ser mucho más compleja y sorprendente de lo que imaginamos. Y que a veces, la mejor arma es la que nadie espera. Pero, ¿qué pasa con las preguntas sin respuesta, amigo? ¿Cuántas víctimas hubo realmente? Las cifras oficiales son vagas, y la naturaleza clandestina de la operación dificulta la investigación. ¿Lograron los soviéticos obtener toda la información que buscaban? ¿O se quedaron con las manos vacías a pesar del riesgo mortal que asumieron esos artistas? Es un misterio que nos deja con más preguntas que respuestas. Y hablando de riesgos, ¿cuántos de esos artistas circenses perdieron la vida? La historia oficial es silenciosa al respecto. ¿Cuántos fueron capturados? ¿Cuántos lograron escapar con sus vidas y sus secretos? La falta de información nos obliga a especular, a imaginar las posibles consecuencias de un fracaso en una misión tan arriesgada. Quizás nunca sepamos la verdad completa. Piensa en la logística. ¿Cómo lograron coordinar una operación tan compleja en plena guerra? La comunicación secreta, el transporte de materiales, la coordinación entre los agentes, todo apunta a una red de espionaje increíblemente sofisticada y eficiente. ¿Qué herramientas y técnicas utilizaron para envenenar a los oficiales alemanes sin levantar sospechas? Es una parte de la historia que sigue envuelta en el misterio. Pero, ¿dónde encontramos información confiable sobre esta operación tan secreta? Ahí está el reto, ¿verdad? No esperes encontrar un solo libro que lo explique todo. Tendrás que buscar en archivos desclasificados, en publicaciones académicas especializadas en la Segunda Guerra Mundial, y en investigaciones periodísticas, a veces bastante dispersas. Muchas fuentes son en alemán o ruso, así que prepárate para usar un traductor si es necesario. La búsqueda será parte de la aventura. Te recomiendo empezar por buscar trabajos académicos en bases de datos como GSTOR o Project Muse. Palabras clave como Operación Carnaval, Circo Soviético, Sabotaje Alemán y Segunda Guerra Mundial te serán muy útiles. Recuerda que la información estará fragmentada, tendrás que conectar las piezas del rompecabezas tú mismo. No te desanimes si la información es escasa, la historia a veces oculta sus secretos con mucho cuidado. También puedes explorar memorias y diarios personales de oficiales alemanes de la época, aunque ten cuidado con la posible subjetividad de estas fuentes. A veces, la propaganda juega un papel importante, así que analiza críticamente todo lo que encuentres. Recuerda que la verdad a veces se esconde entre líneas,
entre silencios y medias verdades. La investigación histórica es un arte. Espero que te haya resultado fascinante esta historia. Si te gustó, dale like y suscríbete para más contenido histórico. ¿Qué opinas sobre la Operación Carnaval? Déjalo en los comentarios.